Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga de una manera especial. Damos gracias a nuestro Dios por su infinita misericordia y su bondad, porque Él es bueno. Quiero pues agradecer la oportunidad a los oyentes que nos permiten llegar hasta sus hogares, esperando como siempre sean bendecidos por esta palabra que voy a emitir en esta noche. Le pido en el nombre de Jesús que usted medite en la misma, porque la palabra de Dios es vida. En esta noche voy a tratar el tema de cuando Jesús, o sea, la autoridad de Jesús, cuando vemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 22 al 25, dice lo siguiente en el nombre de Jesús. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Glorificado sea nuestro Señor. Agradecemos al Señor poder haberle dado lectura a esta palabra. Este es uno de los acontecimientos que el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8 relata, ya que es un capítulo donde está hablando de la autoridad de Jesús. Primero le está hablando, ¿verdad?, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. También le habla de la madre y los hermanos de Jesús y habla de la tempestad, habla de la hija de Jairo y habla del endemoniado Gadareno. Es decir, habla de varias partes importantes para que nosotros reconozcamos el poder de Dios. En esta oportunidad los discípulos pues se vieron muy atemorizados. Pero lo primero que nosotros debemos enfocar es que por más temores que nosotros los creyentes podamos tener, si confiamos con el avar de Cristo, entonces estas cosas van a disiparse. Ahora bien, lo importante es que nosotros podamos reconocer la autoridad de Dios. ¿Quién está dirigiendo el timón en la barca que vamos? Puede ser una pregunta que nosotros nos hagamos y podemos parafrasearlo hablando, ¿verdad?, que una barca no es más que un instrumento para transportar personas y mercancías. Pero en este caso que estamos mirando, no solamente iban personas comunes, allí iba el Hijo de Dios. Pero fíjense algo interesante, y es que él iba bien confiado aún en aquellos que estaban guiando la barca, porque dice que él bajó, ¿verdad?, a la cabina y se durmió. Cuando sucede esto es porque él confía en lo que se está haciendo, en las personas que están también navegando ahí. De tal manera que en esa misma dimensión, no que el Señor esté durmiendo, pero sí Él ascendió a los cielos y nos dejó encargado una tarea, la cual nosotros debemos realizarla con eficacia. Pero esto no quiere decir que nosotros no fallemos, que también en un momento determinado, a través de su palabra, Él nos llame la atención por la falta de fe. Y cuando yo analizo eso como en una forma viva, como literal, lo cierto es que cualquiera desmaya. No es por falta de fe quizás. Ahora, sí creemos que hubo falta de fe porque el Señor lo declara. Pero hablando en términos humanos, nosotros lo que entendemos es que nuestras carnes son débiles y por ende, cuando nos vemos en estas situaciones nos desesperamos. Pero aquí hay una profunda enseñanza en estas palabras. Y es para que nosotros los creyentes aprendamos que no importa la circunstancia, no importa la tempestad por la cual nos esté embatiendo a nosotros, si confiamos en el Señor hay una salida. Porque el Dios Todopoderoso es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces esta tempestad estaba precisamente para destruir la nave.
pero qué bueno que el Señor estaba ahí. Y asimismo nosotros debemos decir, esta tempestad está muy fuerte, me está destruyendo, pero yo sé que el Señor está conmigo. Entonces eso nos reviste de poder y entonces la tempestad va a cesar. El Señor es quien da la orden. El Señor manda los vientos y obedecen. Las olas se tranquilizaron y vieron gran bonanza. Sin embargo, el Señor les reprocha y le dice, ustedes tienen poca fe, porque ustedes podían quizás hacer lo mismo. Ahora bien, nosotros entendemos que sin el poder de Dios, sin la guianza del Espíritu Santo, nosotros tampoco nada podemos hacer. Pero sí Él nos ha encomendado entonces que digamos la palabra y esto va a funcionar si la decimos en el nombre de Jesús. Porque en Él es que está el poder, en Él es que está la autoridad. No está en mí, no está en ninguna otra persona más que en Jesús. Pero le reitero, como dijo el Señor, yo estoy en ustedes. Es decir, que Él está dentro de nosotros y por ende, donde quiera que nosotros vamos, Él va. Si tenemos esa seguridad, entonces cuando vengan esas tempestades, nuestros cuerpos podrán resistir porque el Señor está ahí. Ahora, si dudamos de esto, entonces no va a acontecer. ¿Cuántas personas hoy hay precisamente atribuladas por tempestades, cosas que no están en la mano nuestra? Por ejemplo, en estos días, este mismo día de hoy, en la noche y al otro día y ayer, en República Dominicana hay lo que es una tormenta tropical, lo que está lloviendo, hay inundaciones, hay muchas cosas. Y esto el hombre no puede detenerlo. Pero por los medidores que hay y de cómo yo me he enterado de ciertas cosas, vemos cómo Dios ha obrado. Porque desde antes se está orando para que el Señor obre. Allí hay un pueblo que cree al Señor y que nosotros hemos visto incluso con nuestros propios ojos cómo el Señor ha desviado allá huracanes y tormentas que aparentemente van a destruir la isla y de repente Dios lo direcciona al mar y no sufrimos tanto. Entonces, ahora mismo allá en República Dominicana está lloviendo a cántaro, están pasando tantas cosas, pero el Señor está ahí. Yo me mantengo informado por mi familia, ¿verdad? Y sé cómo están las cosas allá. Pero lo que quiero llamar la atención con esto es que estas son tempestades naturales que vienen. Ahora, hay otras tempestades que atormentan nuestra vida que son meramente espirituales y que nosotros debemos aprender que solamente el Señor Jesús nos puede librar de la misma. Cuando nosotros en nuestras mentes se arman turbulencia de que no sabemos qué pensar, entonces lo más recomendable es pensar en Dios. Y usted verá que entonces de la presencia de Dios va a venir ese tiempo de refrigerio, como dice la palabra de Dios. Sencillamente es confiar. Entonces fíjese que los discípulos en esa oportunidad estaban, ¿verdad?, a la merced de esa tempestad. Pero qué bueno que el Señor estaba ahí. Y entonces cuando el Señor despierta e inmediatamente autoriza a la tempestad a detenerse y se detiene. Entonces esa misma autorización es lo que nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé cuando estamos en medio de dificultades, en medio de tormenta. Entiéndase que las tormentas para nosotros puede ser cualquier cosa. Puede ser de índole social, puede ser espiritual, puede ser económico, puede ser de rencilla, en fin, un sinnúmero de cosas que no nos dejan a nosotros estar en paz y que lo que hacen es que nos atemorizan. Nos atemoriza el futuro, qué va a ser de nosotros, qué va a ser de nuestros hijos, qué va a ser de nuestros nietos. Fíjense que todas esas cosas abruman al ser humano. Sin embargo, quien tiene el control es el Dios Todopoderoso. Quien sabe lo que va a pasar mañana es el Dios Todopoderoso. Quien sabe lo que en esta noche estará ocurriendo, Él lo sabe, nosotros no sabemos. Por ende, debemos confiar en la palabra del Señor. Entonces, cuando Él le pregunta dónde está nuestra fe,
Es como diciéndole, ustedes no han entendido lo que yo he dicho. Como muchos creyentes no entendemos quizás lo que dice la palabra. Entonces nos vamos por nuestro propio esfuerzo, nuestros propios méritos, y por eso es que fracasamos. Pero cuando creemos en el Señor, cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros veremos que van a funcionar. Y con esto no le estoy diciendo que no llegue un momento en que desfallezcamos, en que nuestras manos y nuestras rodillas tiemblen. Es cierto, porque nosotros estamos también carnalmente vivimos. Entonces la carne es débil. Por ende, nos puede entrar un momento de angustia, un momento incluso de temblores, pero debemos recapacitar y llamarnos como nosotros mismos, oh, fulano, ¿qué pasa? Dios se ha alejado o Dios está ahí. Entonces cuando decimos, no, pero es que Dios está aquí, por ende yo no debo temer. Entonces ahí comienza la bonanza, ahí comienza el Señor a demostrarnos a nosotros que el poder está en Él y que nosotros ciertamente sin Él nada podemos hacer. Los discípulos se desesperaron y dijeron, Maestro, perecemos, perecemos. Es decir, ya ellos estaban como quien dice entregados a morir porque no podían soportar los embates de las olas y el viento. Pero el Señor Jesús está ahí y hoy te está diciendo a ti lo mismo. Aunque tú estés en angustia, en desesperación y vea como que todo se va a acabar, el Señor tiene la palabra actual y te dice, no temas porque yo estoy contigo. El llamado es al no creyente. La persona que no ha creído en el poder de Dios, entonces morirá sumergido en temores. Morirá por esa situación y sin conocer a Dios. De tal manera que el llamado es a que también aquellos que no creen puedan ver la mano de Dios obrando de una manera poderosa. El Señor es la luz del mundo y Él alumbra el entendimiento de cada ser humano para que nosotros podamos ver sus obras formidables, las cuales Él ha hecho. Si usted lee este capítulo del Evangelio según San Lucas, usted va a encontrar cosas extraordinarias que a veces nosotros creemos que podemos hacer o no podemos hacer y de repente sí podemos hacerla en el nombre de Jesús, y las cosas que no debemos hacer también Dios nos la va a aclarar para que no la hagamos, para que no cometamos esos hechos que llevan a la perdición. Así que, amado amigo, tú que estés escuchando, tú que estés en tu hogar, tú que piensas que todas las cosas han acabado para ti, tiene esta buena noticia en esta noche, que el Señor está ahí y te está llamando para que tú acudas a Él y Él resolverá cada problema que tú puedas tener. No importa la dimensión del problema, Dios es fiel y Él ha dicho que nuestros pecados han sido perdonados por la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, solamente tú tienes que ir en pos de Dios, decirle, Señor, yo quiero que tú entres a mi vida, yo quiero que tú me dé precisamente esa salvación que es un regalo. Recuerde que no tiene que pagar nada, la salvación es gratuita. El Señor nos busca a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, sencillamente lo que tú tienes que hacer es acudir al llamado de Dios. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Y en Isaías que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Hay un momento que no es que Dios se esconde, sino que nosotros no estamos en la capacidad de encontrarlo. A eso se refiere, porque si usted muere sin Cristo, ya no tiene oportunidad de buscarlo. Entonces, ahora, cuando usted debe buscarlo, porque Él está y se mantiene ahí con los brazos abiertos, esperando que el pecador se arrepienta y vaya a Él. Entonces, lo que le resta a usted, amado amigo, es decidir en esta hora si usted quiere recibir al Señor en su vida, hágalo, porque Él está dispuesto a perdonarle. Y finalmente, a los creyentes. Esto es muy importante, amados hermanos, que nosotros meditemos siempre
que el Señor está dispuesto a escuchar nuestro llamado, nuestro clamor. Si nosotros estamos en dificultades, clamemos al Señor. Usted se siente atribulado, clame al Señor. La palabra de Dios incluso nos habla allá, ¿verdad?, en Santiago, donde Él dice, si usted está alegre, cante alabanza, usted está triste, ore al Señor. Si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por usted. Entonces, tenemos todas las recomendaciones ahí. Así que no permita que la tribulación lo venza, sino que usted entiende que el Señor Jesús está por encima de toda tribulación. Por eso dice el apóstol Pablo, hablando a los filipenses, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Él está por encima de la tempestad. Él está por encima de las dolencias, por encima de las enfermedades, por encima de la hechicería y el espiritismo. Él está por encima de todo. Y dice la palabra de Dios que Él llena todo y en todos lo que hemos creído en el Señor. De tal manera que tenemos una cobertura divina, la cual no permite que nosotros nos desesperemos hasta llegar a tal que neguemos el poder y la misericordia de Dios. Dios nos va a ayudar en todo tiempo, no importa la situación. Lo que el Señor quiere es que reconozcamos que Él es soberano y que Él hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Así que, amado, quédese con esta palabra para que podamos vivir por ella, y no importa la tempestad. El Señor llama a la calma, y qué bueno, cuando la calma de Dios llega, en el silbo apacible, podemos trasladar nuestro pensamiento al trono de la gracia y ver a nuestro Dios sentado allí en su trono. Y nosotros con la esperanza de que un día estaremos con Él para siempre. Así que Dios le bendiga, mis amados, Dios le guarde, y damos gracias al Señor una vez más por su infinita misericordia y su bondad. Dios le bendiga.